Muy buenas amigos y amigas de YouTube, espero que estén muy bien. Mi nombre es Laercio Spinardi y en el video de hoy les voy a explicar qué es el tejido epitelial. Hoy vamos a ver qué es este tejido epitelial, para qué sirve, cómo está formado, cuáles son sus funciones y a su vez lo más importante, vamos a verlo al microscopio. Gracias a una página web que la voy a estar dejando en el comentario fijado, conseguí acceso a los preparados de tejido epitelial. Vamos a ver cómo se puede ver en el microscopio. Así, si en tu examen te toman tejido epitelial al microscopio, lo podés ver. Así que, sin extendernos más, arrancamos con el video. Para empezar, el tejido epitelial básicamente va a ser el tejido de revestimiento y glandular. Nosotros vamos a ver que en nuestro cuerpo tenemos órganos, ¿no? Bueno, estos órganos no es que están así sueltos. Va a haber un tejido que los revista por fuera, que va a ser el tejido epitelial. Básicamente, tejido epitelial va a ser tejido de revestimiento. Y a su vez, además de ser tejido de revestimiento, el tejido epitelial también va a formar glándulas. Vamos a ver que los órganos por fuera y por dentro tienen glándulas. Glándulas. Vamos a ver que los órganos por fuera y por dentro tienen glándulas. Y bueno, justamente estas glándulas también están formadas por tejido epitelial. Así que repasando, el tejido epitelial va a formar el revestimiento de los órganos, ya sea por fuera o por dentro, y va a formar las glándulas de los órganos, ya sea las glándulas del interior o del exterior de los órganos. Ya que tenemos esa idea básica del tejido epitelial, vamos a empezar a ver algunas de sus características. Vamos a ver que tiene origen embriológico en el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. En esas tres porciones va a tener origen embriológico el epitelio. Y a su vez lo vamos a poder clasificar de varias maneras. Lo podemos clasificar como revestimiento, como tejido epitelial de revestimiento y como tejido epitelial glandular. Cuando decimos que es tejido epitelial de revestimiento, es justamente ese tejido epitelial que reviste a los órganos. Por ejemplo, el tejido epitelial que reviste a tu intestino delgado o a tu intestino grueso es tejido epitelial de revestimiento. Lo clasificamos como tejido de revestimiento. O si no, también lo podemos clasificar como tejido epitelial glandular. Vos vas a ver que en tu intestino delgado vas a tener unas glándulas que se llaman glándulas de Brunner. Y justamente esas glándulas de Brunner van a derivar del epitelio. Por lo tanto, a ese epitelio, que son glándulas de Brunner, lo clasificamos como tejido epitelial glandular. Vamos a ver ahora algunas de las características de los epitelios. Vamos a ver que los epitelios van a ser células muy cercanas entre sí. Vos vas a ver que en el epitelio siempre va a ser una célula al lado de la otra. Es como que están prácticamente pegadas. A su vez, entre los epitelios no va a haber sustancia intercelular que los separe. No es como que hay un líquido intersticial que está entre las células separándolas, no. Vamos a ver que estas células van a estar pegadas unas con otras. No está como esa sustancia intercelular que separe una de otra. También vamos a ver que esto es muy importante y es que los epitelios son avasculares, o sea que no tienen vasos sanguíneos. Algo interesante es que estos epitelios, al no tener vasos sanguíneos, se van a nutrir a partir de un proceso que se llama imbibición. Esta imbibición básicamente es cuando una membrana basal, que va a ser una capa del epitelio, le va a pasar nutrientes a las células epiteliales y estas células epiteliales a su vez se pasan nutrientes entre ellas. También vamos a ver que el epitelio tiene polaridad celular. Esto significa que en la membrana de las células, a lo mejor una membrana de la célula tiene una forma, imagínate, a lo mejor tiene cilias, y en la otra parte de la membrana de la célula a lo mejor tiene una forma plana o tiene un contacto con la membrana basal. Es como que cada parte de la membrana celular tiene una forma distinta o una función distinta. Por lo tanto decimos que tienen polaridad celular. Eso significa. También vamos a ver que van a haber uniones intercelulares. Vamos a ver que entre las células epiteliales van a haber uniones. Vamos a ver que van a haber proyecciones de citoesqueleto y ese citoesqueleto que van a proyectar entre las distintas células va a funcionar como uniones entre las células epiteliales para mantenerlas unidas. También vamos a ver que va a haber una superficie basal. Vamos a ver que una superficie de las células epiteliales va a estar en contacto con una membrana que se va a llamar membrana basal. Esta membrana basal va a ser un conjunto
de proteínas negativas, la cual tiene como función pasar los componentes, o pasar más bien los nutrientes a tu epitelio. Acá veríamos un ejemplo de tejido epitelial. Esto es un preparado microscópico de la piel. Es como que acá vos estás viendo la piel al microscopio. Y ves esta parte más moradita de acá, toda esta parte moradita. Esto de acá, ignóralo. Esta parte más blanquita, ignóralo. Centrate en esta parte moradita. Bueno, esta parte moradita de acá va a ser tejido epitelial plano. Así es. Vamos a ver que van a haber varios tejidos epiteliales. Tranqui que ahora los vamos a ver. Y uno de ellos es el tejido epitelial plano. Y justamente acá lo tenemos, el tejido epitelial plano. Todo esto moradito es tejido epitelial plano. Y acá podemos ver cómo están las uniones intercelulares, como decíamos antes. ¿Recuerdan que hablábamos que habían uniones intercelulares entre las células epiteliales? Bueno, justamente estas son proyecciones de citoesqueleto que van a unir a las distintas células del epitelio. Vamos a ver ahora la clasificación del epitelio según su estructura o función. Vamos a ver que los epitelios van a tener distinta estructura y distinta función, y en base a eso los podemos clasificar. Primero vamos a ver que al epitelio, como decíamos antes, podíamos clasificarlo como epitelio de revestimiento, el cual va a ser un montón de células, unas seguidas de otras, células contiguas, que van a recubrir el cuerpo y la superficie de los órganos. Pueden recubrir la superficie externa o interna de los órganos. Mira este ejemplo acá que es buenísimo. Acá tenemos un epitelio que se llama epitelio cilíndrico pseudoestratificado, el cual va a cubrir toda la mucosa respiratoria. Por ejemplo, recubre los bronquios o también puede recubrir la tráquea. Es como que recubre la superficie interna de la tráquea, está revistiendo. Por eso decimos que este epitelio es de revestimiento, porque reviste esa superficie interna de la tráquea. Mientras tanto también podemos tener glandular. Mira acá, esta va a ser una glándula sudorípara, ¿no? Y esta también va a estar formada por epitelio. La diferencia es que este epitelio está modificado y está diferenciado para que pueda secretar, o sea, para que pueda funcionar como glándula. Como vemos acá, el epitelio glandular está formado por células epiteliales que producen secreciones. Y vamos a ver que se originan a partir de células epiteliales invaginadas. Es como que acá se producen invaginaciones y estas invaginaciones producen a la glándula. Todas las glándulas que estén formadas en nuestro organismo van a ser creadas a partir de epitelio. Primero vamos a ver las funciones y los tipos de tejido epitelial de revestimiento. Luego lo mismo con el tejido epitelial glandular. Para empezar, vamos a ver que el tejido epitelial de revestimiento, una de las funciones principales es de protección. Va a proteger a los tejidos o a los órganos que esté cubriendo y lo puede proteger de abrasiones o de lesiones. Imagínate por ejemplo tu piel. Tu piel, gran parte de ella es tejido epitelial de revestimiento. Bueno, justamente ese tejido epitelial te está protegiendo así de lesiones como de tajos o de quemaduras. También el tejido epitelial, aunque no lo creas, puede servir para absorción de nutrientes. Vos en tu intestino delgado podés tener tejido epitelial, ¿no? Y ese tejido epitelial lo que se va a encargar de hacer es de absorber nutrientes. Absorbe nutrientes para que tu organismo los obtenga. Por eso este tejido epitelial del intestino se puede encargar de la absorción de nutrientes. También vamos a ver que el tejido epitelial de revestimiento puede hacer función de transporte, y más que nada de transporte transcelular. Esto significa que imagínate tenemos dos células epiteliales, ¿no? Una al lado de la otra. Si esta célula tiene un nutriente, puede transportar este nutriente a esta otra célula. Y así continuamente se pueden transportar. Esto significa que el epitelio tiene esa función de transporte transcelular entre las distintas células de ese tejido epitelial. También vamos a ver que este tejido epitelial de revestimiento puede tener la función de secreción. Puede secretar moco, hormonas y enzimas. Y esto es cuando este tejido epitelial de revestimiento se diferencia a glándulas. Imagínate, vos tenés acá un tejido epitelial de revestimiento. Este se diferencia una glándula y esta glándula ya justamente puede secretar todas estas cositas. También puede hacer difusión. Esta difusión es un caso particular y es cuando vos, por ejemplo, tenés una luz intestinal. Mirá el dibujo que hago acá arriba. Imagínate, vos tenés una luz o por ejemplo tenés los alvéolos que forman a los pulmones, ¿no?
o los alvéolos que están en los pulmones. Vos vas a ver que a lo mejor tenés una luz y hay sustancias en esta luz, por ejemplo oxígeno. Vos vas a ver que este oxígeno puede pasar a través de este epitelio, y es que puede difundir. Por lo tanto, este tejido epitelial puede permitir esto, la difusión de ciertas sustancias. Y también puede detectar sensaciones o recepción sensorial. Por ejemplo, las papilas del gusto, las retinas del ojo o las células piliformes que están especializadas en el oído. Todas esas son tejidos epiteliales de revestimiento. Ahora vamos a ver cómo se clasifica el tejido epitelial según la disposición y la forma de sus células. Pero antes, si llegaste hasta acá, por favor te pido que le dejes un like solamente si te gustó el video y si te está sirviendo. También, si te gusta este tipo de contenido, te pido por favor que te suscribas, que voy a seguir subiendo más histología y bioquímica. Y a su vez lo más importante, si te quedó alguna duda, por favor déjala en los comentarios que te la respondo lo antes posible. Ok, continuando con el tema de la clasificación del tejido epitelial. Vamos a ver que el tejido epitelial lo podemos dividir en simple o estratificado. Y esto funciona de la siguiente manera. Si es que vos tenés un montón de células epiteliales así, una al lado de la otra, pero solo tenés una sola capa de células epiteliales, ahí el tejido epitelial va a ser simple. Pero ahora, si vos tenés un montón de células epiteliales, una al lado de la otra, pero luego tenés varias capas de células epiteliales, va a ser estratificado. Por lo tanto, podemos tener tejido epitelial simple, que es cuando es solo una capa de tejido epitelial, o tejido epitelial estratificado, cuando son varias capas de tejido epitelial, una encima de la otra. Y también el tejido epitelial puede tener distintas formas. Por ejemplo, el tejido epitelial lo podemos llamar pavimentoso o plano cuando las células epiteliales tienen esta formita plana. Van a tener estos núcleos así alargados y tienen esta formita planita. También se lo puede llamar pavimentoso o si querés lo puedes llamar plano. No. Bien, luego, si la forma de tus células epiteliales es así, de un cubito o de cubo, va a ser tejido epitelial cúbico. Recordá, cuando las células epiteliales tienen esa forma de cubo, va a ser tejido epitelial cúbico. Y lo que tienen en particular estas células epiteliales cúbicas es que tienen el núcleo en forma de círculo. Luego, acá, ¿ves este tejido epitelial que la verdad es muy raro? Bueno, este tejido epitelial raro va a ser el tejido epitelial cilíndrico. Vamos a ver que las células epiteliales que forman al tejido epitelial cilíndrico van a tener esta forma de cilindro. Y vamos a ver que los núcleos de estas células normalmente van a ser alargados. Es como que tienen así esta forma ovalada. Y a su vez, algo muy interesante es que podemos hacer distintas combinaciones o pueden surgir distintas combinaciones. Vos podés tener un tejido epitelial plano simple, o sea que solo sea una capa de tejido epitelial plano, o puedes tener tejido epitelial plano estratificado, o sea que sean varias capas de tejido epitelial plano, una por encima de la otra. Lo mismo, puedes tener tejido epitelial cúbico simple, que sea solo una capa de tejido epitelial, o también puedes tener tejido epitelial cúbico estratificado, que sean varias capas de tejido epitelial cúbico, una por encima de la otra. Lo mismo con el tejido epitelial cilíndrico. Vos podés tener tejido epitelial cilíndrico simple, que es cuando es solo una capa de células epiteliales cilíndricas, o puedes tener tejido epitelial cilíndrico estratificado, que es cuando es una capa de tejido epitelial cilíndrico y luego esa capa tiene otra capa de tejido epitelial cilíndrico encima, y así sucesivamente. Y como vemos acá, como hablábamos antes, estos tejidos epiteliales siempre van a estar apoyados sobre una membrana basal, que sería así una membrana formada por sustancia extracelular, por una matriz extracelular y por proteínas como colágeno. Normalmente suelen ser proteínas de carga negativa y la membrana basal lo que hace es pasarle nutrientes al epitelio y luego entre estas células epiteliales se pueden pasar los nutrientes entre ellas mismas. Bien. Ahora vamos a ver más en detalle esto de las formas. Como decíamos antes, están las células epiteliales simples, que son cuando es solo una capa de células, y luego también tenemos estos tejidos epiteliales estratificados. Y como hablábamos antes, también tenemos tejido epitelial plano, cuando son células aplanadas, como veíamos recién, son esas células aplanadas, y tienen un núcleo así alargado longitudinalmente.
También vamos a tener tejido epitelial cúbico, que es cuando así la célula epitelial tiene forma de cubo y tiene un núcleo redondo. O también tejido epitelial cilíndrico, que cuando las células epiteliales son cilíndricas tiene esa formita y tiene un núcleo ovalado. Vamos a ver ahora los tipos específicos de tejido epitelial. Vamos a ver, por ejemplo, el plano simple, que es el que tenemos acá. Vamos a ver que son células epiteliales planas, pero solo es una capa de células epiteliales planas. Por lo tanto, plano es porque son células epiteliales planas y simple es porque es una sola capa. Por lo tanto, este es epitelio plano simple. Luego, acá también tenemos epitelio simple cúbico, que acá son solo una capa de células epiteliales, por lo tanto es tejido epitelial simple, y a su vez estas células son cúbicas, por lo tanto es tejido epitelial simple cúbico. Células cúbicas, por eso es cúbico, y es solo una capa de células, por eso es simple. Acá vamos a tener el tejido epitelial cilíndrico simple, el cual se puede dividir en cilíndrico simple o pseudoestratificado cilíndrico. Y a su vez el cilíndrico simple se divide en ciliado o no ciliado. Vamos primero con este cilíndrico simple. Si recordamos, este sería tejido epitelial cilíndrico simple. La palabra cilíndrico viene justamente porque sus células epiteliales son cilíndricas. Y simple es porque es solo una capa de células epiteliales cilíndricas. Vamos a ver que puede ser ciliado o no ciliado este epitelio cilíndrico simple. Cuando es ciliado, vamos a decir que normalmente va a tener proyecciones de citoesqueleto acá arriba y esas van a ser cilias. Por eso este tejido epitelial puede ser ciliado cuando tiene cilias en una de sus proyecciones o no ciliado cuando no tiene cilias, cuando no tiene esas cilias de citoesqueleto en este tejido epitelial. También puede ser cilíndrico pseudoestratificado. Cuando es cilíndrico pseudoestratificado el epitelio decimos que van a ser capas que una le sigue a otra, pero algunas de las capas de este tejido epitelial cilíndrico, unas van a estar por encima de la otra y otras simplemente van a ser simples. Imagínate, acá por ejemplo entre estas dos son simples, pero después acá entre estas dos son estratificados, después entre esta y esta son simples, es como que se va combinando epitelio simple con estratificado. Por eso este tipo de epitelio particular cilíndrico lo llamamos pseudoestratificado. Recordá que el epitelio pseudoestratificado solo existe cuando es cilíndrico. Cuando es plano o cuando es simple no existe epitelio pseudoestratificado, solo cuando es cilíndrico. Estos tres son los tres tipos de epitelio simple que pueden existir. Ahora veamos el epitelio estratificado. Vamos a ver primero que el epitelio es plano estratificado que existe puede ser no queratinizado o queratinizado. El epitelio plano estratificado vamos a ver que es como este epitelio plano, pero va a ser una capita de células planas por encima de la otra. Va a ser una encima de la otra. Van a ser muchas células planas una por encima de la otra. Y cuando decimos que es no queratinizado, es que no hay una capa de queratina por encima de esta capa de células epiteliales. Y cuando decimos que es queratinizado, es que va a haber una capa de queratina, que es una proteína, que va a estar encima de esta capa de células epiteliales estratificadas. Luego también puede existir tejido epitelial estratificado cúbico, que acá no hay una imagen, pero serían muchas células cúbicas, una por encima de la otra. Es como que son muchas células o muchas capas de células cúbicas, una por encima de la otra. Y también podemos tener epitelio estratificado cilíndrico, como lo tenemos acá, que acá serían células epiteliales cilíndricas, una por encima de la otra. Y hay otro epitelio estratificado que es muy interesante, que es el de transición. Normalmente el de transición es que cuando este epitelio está contraído tiene una forma, por ejemplo, puede ser plano, y cuando está distendido puede ser cúbico. Acá tenemos el epitelio de transición, que normalmente sería el urotelio. Sería el epitelio que está en las uretras o en los uréteres. Normalmente lo que pasa a este epitelio es que cuando está así contraído se vuelve plano y cuando está distendido, o sea, cuando está relajado, se vuelve cúbico estratificado. Vamos a ver ahora el tejido epitelial glandular. Vamos a ver, como hablamos antes, que la glándula
Es una asociación de muchas células que tienen como función principal secretar sustancias. Y vamos a ver que las glándulas pueden ser células aisladas, o sea, células que están una sola, o vamos a ver que pueden ser agrupaciones de células, o sea, muchas células juntitas encargadas de secretar algunas sustancias. Pueden existir esos dos tipos de glándulas. También vamos a ver que cuando se está formando el embrión, las glándulas se van a originar a partir del epitelio de revestimiento. Es como que este epitelio de revestimiento se diferencia a epitelio glandular. Y veríamos que pueden haber dos tipos de glándulas, las exocrinas y las endocrinas. Las exocrinas, vamos a ver que son glándulas que secretan su contenido al exterior del cuerpo. Por ejemplo, ¿viste las glándulas sudoríparas de la piel que secretan su fluido al exterior de tu cuerpo? Esas son glándulas exócrinas. Imagínate, por ejemplo, que vos tenés a tu intestino, ¿no? Tenés a tu luz intestinal. Y vamos a ver que en tu intestino hay glándulas que secretan justamente enzimas, ahí a la luz de tu intestino. Esas también van a ser exócrinas. Sin otra forma de pensarlo, también puedes pensarlos como glándulas exócrinas. Todas las glándulas que secretan alguna sustancia a alguna parte que no sea el torrente sanguíneo. O sea, cuando una glándula secreta una sustancia a algo que no es el torrente sanguíneo, esa glándula es exócrina. Ahora, cuando una glándula es endocrina, justamente una glándula es endocrina cuando secreta una sustancia que va al torrente sanguíneo. Un ejemplo clásico son las glándulas que secretan hormonas. Estas glándulas secretan hormonas a tu torrente sanguíneo. Acá vemos el desarrollo embrionario. Acá tenemos este epitelio de revestimiento, el cual se va diferenciando en glándulas. Acá tenemos glándula y acá se terminó de diferenciar. Acá tenemos esta glándula intraepitelial, esta célula caliciforme. Acá tenemos una glándula exócrina, una endocrina y otra endocrina. Vamos a ver ahora algunas generalidades del epitelio glandular. Como hablábamos antes, este epitelio glandular tiene como función principal la secreción de sustancias. Y vamos a ver que lo podemos clasificar también según a dónde liberan el producto. Como hablábamos antes, exócrinas cuando lo liberan a un lugar que no son los vasos sanguíneos y endocrinas cuando lo liberan a un lugar que son los vasos sanguíneos. También las podemos clasificar según la forma. Pueden ser unicelulares, o sea que es una glándula que es solo una célula, o pueden ser glándulas multicelulares, que van a ser agrupaciones de células que forman a la glándula. Acá tenemos dibujos. Acá podemos ver un preparado, que estas son unas glándulas que se llaman glándulas de Brunner, que secretan moco al intestino delgado. Justamente, estas glándulas son unicelulares. Y acá podemos ver glándulas acinares, que justamente estas son glándulas multicelulares. También podemos ver según la naturaleza de secreción, pueden ser cerosas, mucosas o mixtas. Las cerosas normalmente secretan agua, las mucosas normalmente secretan una proteína que se llama mucinas, y las mixtas secretan de las dos, secretan agua y mucinas. Y acá podemos ver cómo podemos encontrar en todo el organismo los distintos tipos de epitelio. Por ejemplo, acá en el pulmón, en el endotelio vascular podemos encontrar epitelio plano. Luego en los túbulos renales podemos encontrar epitelio simple cuboidal o epitelio simple cúbico. Luego acá en el intestino delgado podemos encontrar epitelio cilíndrico simple. Acá. Luego en los testículos podemos encontrar epitelio estratificado. Este si no me equivoco sería cúbico. Luego acá también podemos encontrar en glándulas sudoríparas epitelio estratificado cúbico. O también acá podemos encontrar en la boca o en la piel epitelio plano estratificado. Ahora vamos a pasar a un bloque en el cual vamos a ver cómo se ven los epitelios al microscopio. Muy bien, arrancaríamos viendo cómo se ve el tejido epitelial plano simple en el microscopio. Y normalmente este va a ser un tejido que lo podemos encontrar principalmente en vasos sanguíneos, ¿no? Vamos a ver cómo se ve este tejido epitelial plano. Todo esto de acá que ves es un vaso sanguíneo. Vamos a acercarnos y lo podemos ver más por acá. Esperamos que mejore la resolución y lo vemos acá. Esta célula, esta capita de células de acá, esta que ves acá, ¿ves que acá tenés los núcleos así aplanados? Bueno, estas células que están acá va a ser epitelio plano simple. Es una capita muy delgada que está acá en los vasos sanguíneos.
Todo esto que está acá va a ser epitelio plano simple. ¿Ves estas células que vienen por acá, por acá, por acá? Todo eso va a ser epitelio plano simple. Así es como se ve al microscopio este epitelio plano simple. También lo puedes ver, por ejemplo, en los vasos sanguíneos de los pulmones, los que hacen hematosis, o también lo puedes ver en parte de los vasos sanguíneos del riñón. Pero así básicamente se vería el epitelio plano simple. Ves que es una capita. Un dato curioso es que este epitelio plano simple de los vasos sanguíneos también se lo conoce con el nombre de endotelio. Pero nada, recordá, así se ve epitelio plano simple. Ahora vamos a ver epitelio simple cúbico. Nosotros lo podemos ver acá en los bronquiolos. Va a ser epitelio bronquiolar, epitelio de los bronquiolos. Lo podríamos ver acá. ¿Ves cómo tenés estos núcleos redondeaditos acá? Esto acá es epitelio cúbico simple. Epitelio cúbico simple. Lo tenés acá en los bronquiolos. Esto acá va a ser el epitelio cúbico simple. Acá podemos ver también que tenés todo este epitelio bronquiolar, todo esto es epitelio cúbico simple. Mira cómo tenés acá estas células cúbicas que recordá, tienen núcleo redondo. Y lo tenemos acá en los bronquiolos. Bien, ahora veríamos el epitelio cilíndrico simple. Vamos a ver que este epitelio cilíndrico simple va a ser solo una capa de células epiteliales cilíndricas. Y acá lo que estaríamos viendo sería el epitelio del intestino delgado. Vamos a ver que todas estas células de acá, todas estas, ves que tiene este núcleo ovalado, van a ser células cilíndricas. Todas estas que ven acá van a ser células cilíndricas. Y ves que acá tienen como esta capita fina. Bueno, estas van a ser esas microvellosidades, van a ser las cilias. Por lo tanto, este va a ser, si recordás, epitelio cilíndrico simple con microvellosidades o epitelio cilíndrico simple ciliado. Y a su vez, nada, estas como células que ves acá serían otras glándulas que se llamarían glándulas de Brunner. Así que nada, así se ve el epitelio cilíndrico simple. Lo puedes ver acá y estaría en el intestino delgado. Todo esto acá va a ser epitelio cilíndrico simple. Y como recordábamos, una de estas funciones de estos epitelios es de absorción. Este epitelio que tenemos en nuestro intestino delgado justamente puede generar esta función de absorber nutrientes. Acá puede absorber nutrientes este epitelio cilíndrico simple. Ya que vimos todos los tipos de epitelios simples, vamos a ver los tipos de epitelios estratificados. Acá tendríamos un preparado de tráquea y esófago. Así que vamos a ver cómo se ve. Acá veríamos, si no me equivoco, acá estaría el esófago. Acá empezaríamos a ver ya las células epiteliales planas estratificadas. ¿Ves cómo están todas estas células epiteliales planas y están así una sobre encima de la otra en distintas capas? Por lo tanto, acá ya tenemos las células epiteliales planas estratificadas. Y como vemos, está una por encima de la otra. Acá, si no me equivoco, esto sería el esófago. Estamos viendo el epitelio del esófago. Bien, ahora vamos a ver el epitelio cúbico estratificado. Vamos a ver el otro tipo de epitelio estratificado que sería el cúbico estratificado. Acá lo podemos ver y va a ser en estas células de acá. Estas van a ser células cúbicas estratificadas. Vamos a ver que es una célula cúbica y luego otra capa de células cúbicas. Por lo tanto están estratificadas. Es una capa y que le sigue a otra. Y sería la amígdala lingual este preparado. Ahora vamos a ver el preparado de la tráquea y vamos a ver el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. El epitelio cilíndrico estratificado la verdad que se los debo porque no encontré ningún preparado. Pero acá podemos ver cómo este epitelio de la tráquea sería epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Vemos como acá son células epiteliales cilíndricas y vamos a ver que alguna está al lado de otra formando una sola capa y en otros está en forma de bicapa, o sea está en dos capas. Por lo tanto, este epitelio, como vemos acá, va a ser el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Luego en el comentario fijado te voy a estar dejando los links de todos estos preparados para que los puedas ver en la página web. Es una página web que se llama microscopiovirtual.net, la cual puedes ver todos los tipos de epitelios desde tu computadora. No necesitas comprar un microscopio, que a lo mejor puede ser caro, o no necesitas ahí ir a un hospital a buscar preparados, no hace falta. Ya con el microscopio de esta página lo tenés todo. Acá podemos ver el epitelio de la vejiga, que sería este epitelio de transición. Cuando la vejiga está distendida, el epitelio es plano, pero luego cuando se contrae, este epitelio empieza ahí a alargarse y empieza a ser más cúbico.
Por lo tanto, acá tenemos este epitelio que sería epitelio de transición. Normalmente está en la uretra, en la vejiga, es como en estos conductos o en estos revestimientos los cuales se contraen y se distienden, porque cuando hay orina normalmente estaría como, si no me equivoco, más distendido, y cuando es que no hay estaría más contraído. Ahora vamos a ver las glándulas, vamos a ver el epitelio glandular. Volvemos acá al intestino delgado y vemos estas bolitas de acá blancas que, como decíamos recién, son las glándulas de Brunner. Estas serían glándulas unicelulares y serían exócrinas, o sea, liberarían el contenido de un lugar que no es un vaso sanguíneo. En este caso lo liberan a la luz intestinal. Y ya por último vamos a pasar a las glándulas multicelulares. Acá tenemos en el páncreas epitelio glandular multicelular. Estos serían los islotes de Langerhans, que serían los que forman a las glándulas del páncreas. Acá los podemos ver más de cerca. Y bueno, hasta acá llegó el video del tejido epitelial. Si te gustó puedes dejarle like, también puedes invitar a tus amigos a que los vean compartiéndoselos, por si alguno de ellos tiene que rendir histología. También comenta cualquier duda que te haya quedado y suscríbete que me ayudas un montón. También quería avisar que doy clases particulares de bioquímica e histología, la primera clase es gratis, así que te dejo mi contacto en el comentario fijado. También acá te voy a estar dejando un video hablando sobre la piel, cómo está formada, qué tejidos tiene y demás, así puedes continuar con tu conocimiento acerca del tejido epitelial. Ya sin nada más que decir me despido, nos vemos.